Sesiones sobre sistemas de control lineales. Esta sesión es la segunda parte de transformadas de Laplace. Abordamos otros teoremas útiles de las transformadas de Laplace. Definimos la transformada de Laplace con el símbolo L, esta L, de una función cualquiera x de t, cualquiera que cumpla pues con los requisitos de ser transformable de Laplace, que sea seccionalmente continua y de orden exponencial, como transformada, este es el símbolo para especificar la transformada de Laplace de una función x de t, se define como integral entre 0 infinito de a la menos stx de t de t. Muy bien, entonces ya en la parte 1 vimos un conjunto de propiedades de la transformada de Laplace y de transformadas de Laplace de algunas funciones que resumiremos al final de esta sesión en unas tablas que presentaremos en ese momento. Entonces, continuando con algunas funciones, sea x de t igual a f, a una función f, cualquiera transformable de Laplace, donde su argumento sea t menos una constante que la vamos a llamar a. Entonces, multiplicada por una función paso u, también trasladada en el dominio pues, de t, normalmente el tiempo, una cantidad a. Entonces tendríamos el producto de f de t menos a por u de t menos a, donde a es una constante. Entonces, supongamos que tenemos unas funciones f de t y u de f de t, por ejemplo, que sea una recta con una cierta pendiente, la que está aquí en color café. Entonces ese sería, por ejemplo, f de t, y u de t, que es la función escalón. Entonces se hace 1 a partir de t mayor que 0, y es 0 a partir de t menor que 0. Entonces tenemos aquí esas dos funciones f de t y u de t. ¿Qué sería f de t menos a? Entonces f de t menos a sería la misma función f, pero desplazada en el dominio t una cantidad a hacia la derecha. Lo mismo ocurre con u de t menos a. Entonces tendríamos f de t menos a, quedaría así en consecuencia, desplazada una cantidad a hacia la derecha, y lo mismo con u de t menos a. El producto de esas dos funciones, en consecuencia, va a ser, puesto que la amplitud de u de t menos a por definición es 1, entonces el producto de estas dos funciones a partir de a, o sea, para t es mayor que a, mayores que a, entonces solo queda esta parte de la función f de t menos a. Entonces nos quedaría, el producto es esta función, es la función f de t menos a, que es 0 para t menores que a. Entonces la transformada de Laplace de esta función es igual a la integral entre 0 e infinito de a la menos st por f de t menos a por u de t menos a de t. Y en consecuencia, puesto que la función, el producto vale 0 para t menores que a, entonces tendríamos que cuando reemplazamos definiendo a y como t menos a, y en consecuencia de y va a ser igual a de t, entonces tendríamos este argumento sería f
de y, u de y de t sería igual a de y. Entonces, en términos del argumento y, cuando t vale 0, entonces y vale menos a, por eso aquí cambia de 0 a menos a, al hacer el cambio variable entre t y y. Y cuando t vale infinito, pues y también vale infinito. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta que u de y es igual a 0 para y menor que 0, entonces esta transformada de Laplace, que está acá, la podemos escribir como desde un límite evaluado en t igual a 0, debido pues a que u de y es 0 para argumentos de y menores que 0. Entonces podemos pasar el límite de integración no desde menos a, sino a partir de 0, que es cuando se hace diferente de 0 el integrando. Entonces esta integral será igual a esta, y acá podemos sacar como factor común e a la menos a por s, y nos quedaría e a la menos sy de f de y de y. Pero esto que está aquí es precisamente la definición de transformada de Laplace de la función f. Entonces esto sería igual a e a la menos a s por f de s. Entonces, conclusión, la transformada de Laplace de esta función x de t igual a f de t menos a por u de t menos a es e a la menos a s por f de s. Entonces ese traslado en el tiempo se traduce, por decirlo de alguna manera, en la transformada de Laplace de esa función f trasladada en el tiempo, o la función f simplemente sin trasladar en el tiempo, mejor, multiplicada por e a la menos a s, donde a pues es el tiempo que se traslada la función f originalmente. Muy bien. Entonces, como ejemplo, si f de t fuera, por ejemplo, igual a t, para tomar una función sencilla, entonces la transformada de f de t menos a sería exactamente igual a t menos a por u de t menos a, debiera ser igual, aplicando pues el resultado que acabamos de obtener, debería ser igual a e a la menos a s por la transformada de esta función f de t igual a t. Esa transformada ya la habíamos hallado, es 1 sobre s cuadrado. Entonces el resultado nos debe dar e a la menos a s sobre s cuadrado. Ese sería un ejemplo simplemente para ilustrar rápidamente ese comportamiento de esa función f de t menos a por u de t menos a. Otros teoremas útiles de la transformada de Laplace. Entonces, supongamos que tenemos una función x de t que sea igual a una función f de t cualquiera transformable de Laplace por e a la menos a t. Entonces, en ese caso, si aplicamos la definición de transformada de Laplace, tendríamos integral de 0 a infinito de a la menos st a la menos at por f de t de t. O sea, donde esta es ahora mi función x de t. Entonces aquí podemos agrupar estas dos exponenciales, nos quedaría de la menos s más a de t por f de t de t. Y esto, en consecuencia, es la transformada de Laplace de la función f, pero va a quedar como función de s más a. Entonces, la transformada de f hay que evaluarla en s más a. El argumento se vuelve ahorita es s más a, porque eso es lo que va a quedar acá. Una vez que efectuemos esta integración, ya no queda en una función en términos de s, sino en términos de s más a. Entonces, toda función f de t que esté multiplicada por una función exponencial decreciente con constante de caimiento a, podemos hallarla, su transformada, tomando la transformada de esta f, pero evaluándola en s más a.
Muy bien. Por ejemplo, si f de t fuera igual a seno de wt y x de t es igual a e a la menos at por f de t, entonces tendríamos igual a e a la menos at por seno de wt. Entonces, transformada f de t, que es igual a w sobre s cuadrado más w cuadrado, o sea, es la transformada de seno de wt es esta, este es el f de s. Entonces, aquí tenemos que evaluar esto en s más a para aplicar el teorema. Entonces, nos quedaría que transformada de x de t en ese caso sería igual a f de s más a, o sea, w sobre el nuevo argumento, que ahorita no es s, sino s más a, elevado al cuadrado, más w cuadrado. Entonces, esta es la transformada de una función f de t multiplicada por e a la menos at. Como ejercicio, los invitamos a demostrar que si x de t es igual a f de t sobre a, donde a es una constante, entonces la transformada de Laplace de esta función va a ser igual a esa constante a por f, o sea, por la transformada de la función f, utilizando como argumento a por s, donde f de s pues, es la transformada de f de t. Vamos a ver otro par de teoremas muy importantes en, en la teoría de transformadas de Laplace y en los usos que se hace pues de las transformadas de Laplace en los sistemas de control, que es el denominado teorema del valor final y el teorema del valor inicial. Entonces, el teorema del valor final nos dice que si el límite de una función f de t cualquiera, transformable de Laplace, cuando t tienda a infinito, si ese límite existe, es decir, tiene un valor definido, todos los polos de S por la transformada de Laplace de esa función f de t tienen parte real negativa, o sea, la parte real es igual a sigma más i por w. Si ese sigma es negativo, entonces, si se cumple eso, el límite cuando t tiende a infinito de f de t debe ser igual al límite cuando s tiende a cero de la variable compleja s por la transformada de Laplace de esa f de t, o sea, f de s. Entonces se debe cumplir esto. Entonces el comportamiento cuando t es grande o está, digamos, en estado estacionario, eh, eh, debe ser igual al comportamiento de este producto de S por F de S evaluado en el origen, o sea, cuando S tiende a cero. Este es el denominado teorema del valor final. Por ejemplo, si f de t fuera igual a e a la menos at, donde a es una constante, entonces el límite cuando t tiende a infinito de f de t es igual a e a la menos a por infinito, o sea, eso nos daría 0. Entonces, veamos cómo sería desde el punto de vista del teorema del valor final. Entonces, f de s es la transformada de Laplace de e a la menos at, que es 1 sobre s más a, resultado anterior que ya lo demostramos. Entonces, f de s es igual a 1 sobre s más a. Entonces, s por f de s nos daría s sobre s más a. Claramente vemos que si hablamos el límite cuando s tiende a 0, de s por f de eso, nos va a dar 0. O sea, nos da igual que evaluándola por el lado del tiempo. Entonces, ahí estamos viendo es un ejemplo. Otro ejemplo de ese teorema de valor final, si x de t fuera igual a seno de wt, entonces el límite cuando t tiende a infinito de seno de wt, pues es un valor que indeterminado. O sea, mientras t no tenga un valor definido, no podemos saber cuál es el valor del seno de wt, si t no está definido. Entonces, este límite es indeterminado. Por lo tanto, no aplica el teorema del valor final, porque el teorema del valor final aplica para funciones que tengan un límite, cuando t tiende a infinito, un límite definido. Entonces,
para este tipo de funciones no aplica el teorema del valor final. Podríamos ver que eso nos daría S por W, S por W sobre S cuadrado más W cuadrado. Sería este factor S por F de S. Entonces, cuando S tiende a 0, ahí eso nos daría 0, pero no es el valor que podemos deducir a partir de, del límite cuando t tiende a infinito S no doble t. Aquí no podemos decir que ese valor es 0. Entonces, ahí no aplica este teorema del valor final. Veamos ahora el teorema del valor inicial. El teorema del valor inicial nos dice que si f de t y su derivada son transformables de Laplace y si existe el límite cuando s tienda a infinito de s por f de s, entonces el límite, ese límite debe ser igual al valor de la función evaluada en t igual 0 más. O sea, cuando nos acercamos por la derecha al origen en el tiempo o de la variable t. Entonces, por ejemplo, si f de t es igual a 1 más t por e a la menos a t, supongamos que tuviéramos esta función f de t. Entonces, la transformada de f de t sería igual, bueno, a la transformada de 1, que es 1 sobre s, más la transformada de t por e a la menos a t, que es 1 sobre s más a al cuadrado. Entonces, eso sería mi f de s. Eso sería la función f de s. Entonces, el límite cuando s tiende a infinito de s por f de s sería igual al límite cuando s tiende a infinito de s por 1 sobre s me daría 1, más s sobre s más a al cuadrado. Entonces, cuando s tenga infinito, entonces aquí está s, podemos ponerla aquí en el denominador, dividiendo aquí este denominador. Entonces, ahí podemos ver que este s más a cuadrado es s cuadrado más 2as más a al cuadrado. Entonces eso dividido s me daría s más 2a más a cuadrado sobre s. Entonces, y aquí en el numerador quedaría 1. Entonces, todos estos términos, aquí me quedaría s, aquí habría un término que sobrevive con s. Los otros términos, cuando s tienda a infinito, se vuelven 0. Entonces, el término que sobrevive aquí con s, digámoslo así, pues ese término es igual a s, s cuadrado sobre s me da s. Cuando s tiende a infinito, esta razón, esta fracción, pues se va a 0, puesto que aquí en el denominador sobrevive s, que es infinito. Entonces este límite me tiene que dar 1. Entonces, el teorema entonces me dice que f de 0 más tiene que ser igual a 1. Y efectivamente, lo podemos verificar acá. Cuando t lo hacemos igual a 0 más, entonces 1 pues queda 1. T evaluado en 0, porque 0 más es igual a 0 menos para t. O sea, t adopta el valor 0, tanto en 0 más como en 0 menos. Por e a la menos 0, que es 1. Entonces quedaría 0 por e por 1, que es 0. Entonces f de 0 más es igual a 1. Entonces vemos que efectivamente en este caso el límite cuando s tiende a infinito de s por f de s es igual a f de 0 más, que es lo que nos dice el teorema. Vamos a ver ahora el denominado teorema de integración real y después veremos el denominado teorema de la diferenciación compleja de las transformadas de Laplace. Entonces, tenemos pues la definición de la transformada de Laplace.
Entonces, ¿qué nos dice el teorema de integración real? Nos dice que si f de t es de orden exponencial, existiendo en consecuencia integral de f de t de t, o sea, si f de t es de orden exponencial, su primitiva, o la integral de esa función, integral indefinida, pues también va a ser de orden exponencial. Eso se puede digámoslo, determinar. Es un hecho, no vamos a hacer la demostración, pero vamos a utilizar ese hecho, que si f de t es de orden exponencial, entonces su primitiva también, o su integral. Entonces, sea una función x de t que sea igual a la primitiva de f de t, o sea, integral de f de t de t. Entonces, la transformada de ese x de t será igual a esta expresión aplicando la definición de transformada de Laplace. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de integración real? Nos dice que si aplicamos, pues, si llevamos a cabo esta integración, hacemos una integración por partes, entonces aquí tomaríamos como db igual a e a la menos st de t, o du, por ejemplo, du es igual a e a la menos st de t, y b sea igual a la función, o sea, integral de f de t de t. Entonces aquí tendríamos e a la menos st, o sea, u, tendríamos u por b, entonces u es e a la menos st sobre menos s, por b, que es integral de f de t de t, y eso evaluado entre 0 e infinito, este producto evaluado entre 0 e infinito, menos la integral de b de u. Entonces, habíamos dicho que du era e a la menos st de t, entonces u es a la menos st sobre menos s. Eso sería u. Y de b, pues es la derivada de esta integral que nos da en consecuencia el integrando f de t. Entonces, esa sería la integral de u de b. Entonces, esta integral pues, es precisamente la transformada de Laplace de la función f. Entonces nos quedaría f de s sobre s, que es lo que tenemos acá. Y aquí si evaluamos en el límite superior este producto, nos daría e a la menos s infinito por algo que es finito. Por puesto que esta es de orden exponencial. Entonces, evaluada en el límite superior, esta función es 0. Y en la evaluada en el límite inferior, este exponencial es 1. Y esto que está acá sería la primitiva de f evaluada en t igual a 0. Entonces, una forma de escribir la primitiva de f es f a la super menos 1. Entonces, f a la super menos 1 evaluado en 0 sobre s. Entonces, f a la super menos 1 de 0 es integral de f de t de t, esa primitiva evaluada en t igual a 0. Entonces, este es nuestro resultado. Este es el teorema de integración real, que la transformada de Laplace de la integral de una función es igual a la primitiva de esa función evaluada en el instante t igual a 0 sobre s más la transformada de Laplace de la función f de t sobre s. Ese es el denominado teorema de integración real. Ejemplos. Entonces, supongamos que tenemos que la función x de t sea igual a la integral de coseno de wt de t. Entonces, pues esa integral nos da seno de wt sobre w. Fíjense que esto es la primitiva, si no es una integral indefinida. Entonces es simplemente su función que denominamos, su función correspondiente que la denominamos la
función primitiva o simplemente la primitiva. Entonces, la transformada de x de t, o sea, de esta integral, va a ser igual a integral entre 0 infinito de a la menos st por la función, que en este caso es la integral de coseno de wt de t de t, que es lo mismo que decir integral entre 0 infinito de a la menos st por la primitiva que es seno de wt sobre w por dt. Entonces, esta vendría a ser la transformada de Laplace de la función seno de wt dividido sobre w. Entonces, como transformada de Laplace de seno de wt es w sobre s cuadrado más w cuadrado dividido w, pues me queda 1 sobre s cuadrado más w cuadrado. Entonces, esa es la transformada de Laplace de esta función. Entonces, si utilizáramos el teorema de integración real, pues este resultado que acabamos de hallar, vamos a obtenerlo utilizando ahorita el teorema de integración real. Entonces tendríamos que transformada de x de t es igual a la primitiva de la función f de t evaluada en 0 sobre s más f de s sobre s. Entonces, esta primitiva sabemos que es seno de wt sobre w dividido s evaluado en t igual a 0. ¿Sí? Eso significa f sub a la menos 1 de 0 sobre s. Entonces tendríamos aquí eso, más f de s. Entonces f de s, sabemos que f de t es coseno de wt, entonces la transformada de Laplace de coseno de wt es f de s. Entonces f de s es la transformada de Laplace del coseno. Entonces coseno de wt transformada es s sobre s cuadrado más w cuadrado y eso sobre s. Entonces eso nos daría 1 sobre s cuadrado más w cuadrado, o sea, sobrevive solamente este término porque este evaluado en t igual a 0, pues seno de 0 es 0. Seno de 0 sobre w es 0. Entonces, los dos resultados pues deben coincidir y efectivamente coinciden. Ahora, si f de t es discontinuo en t igual a 0, de modo que f de 0 menos es diferente de f de 0 más, entonces ahí debemos tener cuidado con qué tipo de transformada de Laplace estamos evaluando. Si le estamos evaluando con respecto a 0 menos, el valor inicial 0 menos, o si le estamos evaluando con respecto a 0 más. Puede darse el caso de que estas dos transformadas de Laplace den diferente. Entonces hay que tener cuidado, puesto que una es con 0 menos y otra es con 0 más. Entonces, en el caso de con 0 menos, tendríamos transformada de Laplace sub menos de x de t es igual a esto. Para el caso de nuestra función f de t, que es igual a la integral de f de t, es lo que queremos ver qué ocurre en esos casos. Entonces aquí tendríamos, efectuando nuevamente por partes, tendríamos u por b. Entonces de u era e a la menos st, entonces u es e a la menos st sobre menos s. Y b es integral de f de t de t. Y eso hay que evaluarlo entre los límites que serían ahorita 0 menos e infinito. Menos 1 sobre e a la menos st por, o sea, tendríamos u de b. Entonces u es e a la menos st, db es f de t de t. Entonces, f de t, perdón. Entonces, esto precisamente es la definición de transformada de Laplace. Entonces nos quedaría de la función f, entonces nos quedaría f de s sobre s, este término.
Y este primero, pues vemos, quedaría simplemente la primitiva de f evaluada en 0 menos, ¿sí? Porque ya sabemos que en el límite superior se elimina este producto. Entonces, el resultado es que si utilizamos como definición de transformada de Laplace, transformada sub menos, o sea, límite inferior a 0 menos, entonces tenemos f a la menos 1 evaluado en 0 menos. La diferencia es que antes estaba evaluada simplemente en 0, en el valor estrictamente 0. Y si hacemos lo mismo con la transformada de Laplace, pero evaluada en 0 más, entonces en ese caso el resultado podemos verificar que nos da f a la super menos 1, 0 más, evaluada en 0 más sobre s más f de s sobre s. Entonces hay que tener ahí cuidado porque estas primitivas pueden ser diferentes si hay una discontinuidad en 0 de la función f, puesto que aquí tendríamos la primitiva evaluada en 0 más y aquí la primitiva evaluada en 0 menos, que van a ser diferentes si se cumple esto. Entonces, recordando pues que f a la super menos 1 de 0 es esta función primitiva evaluada en t igual a 0. Entonces, con este mismo teorema de integración real, veamos un ejemplo. Un ejemplo es si x de t es igual a la integral de u de t, donde u de t es pues la función paso o función step. Entonces, esta primitiva sabemos que nos debe dar t, cuando ese t es mayor que 0, ¿no? Entonces, puesto que u de t es 1 a partir de t mayor que 0, entonces integral de 1 de t pues nos da t válido a partir de t mayor que 0. Entonces la transformada sub menos de ese x de t, esta, nos daría en consecuencia integral entre 0 menos infinito de a la menos st por 1. Entonces, o mi función x de t, que es esta integral de u de t de t. Entonces, el resultado es que nos debe dar la primitiva de la función u, o sea, esta integral, para el ejemplo, sería en consecuencia t, esto sería igual a t, esa primitiva la igualdad en 0 menos sobre s, de acuerdo al resultado que habíamos obtenido, este que está acá, más u de s o f de s sobre s. Pero la primitiva de u de t en 0 menos es t evaluada en 0 menos. En 0 menos pues nos da 0. Entonces sería igual 0 más 1 sobre s cuadrado, que es u de s sobre s. Pues sabemos que u de s es 1 sobre s. Entonces nos quedaría 1 sobre s, es 1 sobre s cuadrado. Entonces esto es igual a 1 sobre s cuadrado. Veamos qué pasa con la transformada de Laplace evaluada a partir de 0 más. Entonces, aquí la diferencia es que debemos evaluar u super menos 1 en 0 más, no en 0 menos, sino en 0 más, sobre s más u de s sobre s. Pero como en 0 más, pues tenemos esto es igual a t, entonces t evaluado en 0 más, pues también da 0. Entonces aquí en este caso coinciden estos dos valores, en este caso, más 1 sobre s cuadrado, que es u de s sobre s, y el resultado es 1 sobre s cuadrado. Entonces en este caso nos dio igual L más, L sub más y L sub menos, nos dan iguales. Pero en algunos otros casos eso puede cambiar. Si hay, por ejemplo, funciones impulsivas en esas
discontinuidades. Entonces, cabe entonces ahora preguntarnos qué pasa si esta integral es una integral definida. O sea, tendríamos un x de t igual a una integral, pero ya con unos límites específicos, entre 0 y t de f de t de t. Entonces, resulta que esta integral, si la evaluamos, me daría la primitiva de f de t, sea la que sea, esa primitiva, evaluada en t, ¿sí? Esa primitiva evaluada en el límite superior, que me daría entonces esto que está acá, menos esa misma primitiva evaluada en t igual 0, que es lo que estamos llamando f a la menos 1, f a la super menos 1 de 0. Entonces este primer término es f a la super menos 1 evaluado en t, menos f a la super menos 1 evaluado en 0. Entonces, ¿cómo sería la transformada de Laplace de esa función? Entonces la transformada de x de t en ese caso es igual a integral entre 0 infinito de a la menos st de esta función que es igual a esto, ¿cierto? Entonces estamos poniendo aquí integral entre 0 y t de f de t de t, es esto que está acá, por esto que dedujimos acá. Entonces, aquí podríamos separar esto en dos integrales. La primera integral entonces nos daría precisamente la transformada de Laplace de la función indefinida, que ya hallamos, el resultado es f a la super menos 1 de 0 sobre s más f de s de s. Eso sería esta primera transformada de Laplace. La siguiente transformada de Laplace pues esto sería una constante f a la super menos 1 de 0, es la transformada de Laplace de una constante que sabemos que es el valor de la constante sobre s. Entonces tendríamos esto, f a la super menos 1 evaluado en 0 sobre s más f de s sobre s menos lo mismo, esa primitiva evaluada en 0 sobre s. Estos dos términos se eliminan y aquí nos queda f de s sobre s. Entonces para el caso de integrales definidas, la transformada de Laplace es simplemente f de s sobre s. Veamos ahora el denominado teorema de diferenciación compleja de las transformadas de Laplace. Entonces, si f de t es una función transformable de Laplace, excepto en los polos de f de s, o sea, de su transformada, que es lo que ocurre en los polos, ahí no tenemos un valor finito de f de s. Entonces, ¿qué ocurre? Si tenemos la función x de t igual a t por f de t, entonces, ¿a qué sería igual la transformada de Laplace de esa función t por f de t? Entonces sería igual a integral entre 0 infinito de a la menos st de t, por t por f de t de t. Pero aquí podemos escribir t por e a la menos st, lo podemos escribir como la derivada con respecto a s de e a la menos st con signo menos. Porque si hacemos, si derivamos esto, esto nos daría de la menos st sobre menos t. Perdón, nos daría menos t, esta derivada nos daría menos t por e a la menos st. Con este signo menos nos daría t por e a la menos st. Entonces aquí tenemos t por e a la menos st. Entonces efectivamente esta derivada con este signo menos nos da t por e a la menos st. Entonces, escribiendo de esa forma, este producto entre t y e a la menos st, obtenemos
que esta derivada con respecto a S, como aquí tenemos un integrando con respecto a T, yo puedo sacar factorizar, digámoslo así, esa derivación, sacarla de la integral, y quedaría integral entre 0 infinito de a la menos st por f de t de t. Pero esta integral es precisamente la definición de transformada de Laplace de f de t. Entonces tendríamos que esto nos da menos derivada con respecto a S de f de S. Entonces este es el teorema de diferenciación compleja, que cuando tenemos una función f de t transformable de Laplace por la variable t, entonces su transformada de Laplace es la derivada con respecto a S, el negativo de esa derivada, de la transformada de Laplace de la función f de t. Veamos un ejemplo. Si x de t es igual a t, la función f de t fuera la función paso, poniendo ejemplos sencillos. Entonces, t por u de t, entonces aquí f de t es u de t. Entonces f de s sabemos que nos da 1 sobre s. Entonces la derivada con respecto a s de f de s nos da menos 1 sobre s cuadrado. Entonces transformada de x de t va a ser igual a menos derivada con respecto a s de f de s, o sea, nos da 1 sobre s cuadrado. Entonces hay que tomar el negativo de esto, o sea, nos da 1 sobre s cuadrado. Eso es el resultado aplicando el teorema de diferenciación compleja. ¿Qué sabemos? Sabemos que a partir de t igual a 0, pues x de t es igual a t. Y la transformada de Laplace de t, de esa función x de t igual a t, ya sabemos que da 1 sobre s cuadrado. Entonces aquí estamos simplemente ratificando de que efectivamente aplicando el teorema de diferenciación compleja llegamos al mismo resultado. Este resultado se puede generalizar. Entonces, generalizar en el sentido de que si tenemos t elevado aquí no a la potencia 1, sino a cualquier potencia n. Entonces, si aplicamos iterativamente o repetitivamente el mismo procedimiento que utilizamos acá, una y otra vez, el resultado va a ser que la transformada de Laplace de x de t va a ser pues integral entre 0 infinito de la menos st a la n por f de t de t. Entonces, aplicando, como les digo, repetitivamente este mismo proceso, podemos llegar a la conclusión de que esto debe ser igual a menos 1 a la n por derivada enésima de S enésima de f de s. Entonces, esta es la expresión general para una derivada enésima, perdón, para el producto de t a la n por f de t. Entonces, cuando se tenga una función con estas características, podemos aplicar este resultado. Otra posibilidad es que la función f de t, en vez de estar multiplicada por una t, esté dividida por ese argumento independiente t. Entonces, en ese caso, ¿cómo sería la transformada de Laplace? Entonces, la transformada de Laplace, por definición, se integra entre 0 infinito de a la menos st por f de t de t. Pero yo puedo escribir e a la menos st sobre t como la integral entre s infinito de a la menos st de s. Entonces, si yo hago esa integración, es una integración ahorita con respecto a s, no con respecto a t, sino con respecto a s. Esto que está acá, si lo evaluamos, nos daría e a la menos st sobre menos t, porque ahorita t es la constante. Entonces nos quedaría e a la menos st sobre menos t, y eso evaluado entre s e infinito. Entonces eso nos va a dar, evaluado entre esos dos límites, nos va a dar e a la menos s t sobre t, porque el primer límite nos da 0 y el otro nos queda e a la menos st sobre t.
Entonces, esta es otra forma de escribir esta integral entre s e infinito e a la menos st de s, es lo mismo que decir e a la menos st sobre t. Entonces, acá podemos cambiar los límites de integración. Entonces, aquí nos quedaría integral entre s e infinito de integral entre 0 e infinito e a la menos st por ft de t. Pero esta integral aquí en el interior, digámoslo así, es precisamente la transformada de Laplace de f de s. De f de t, perdón. O sea, es f de s. Entonces nos queda integral entre s infinito de f de s de s. Entonces, la transformada de Laplace de f de t sobre t es igual a integral de s al infinito de f de s de s, donde f de s es la transformada de Laplace de esta función f de t. Por ejemplo, supongamos que tuviéramos que x de t es igual a t cuadrado sobre t. Pues sabemos que eso es lo mismo que decir t. Pero para poder aplicar, digámoslo, el teorema de una manera sencilla e ilustrarlo, entonces tomamos f de t es t cuadrado, entonces f de s es la transformada de Laplace de esta f de t, o sea, la transformada de Laplace de t cuadrado, que sabemos que eso nos da 2 factorial sobre s al cubo. Son resultados que ya obtuvimos. Entonces la transformada de x de t va a ser igual a integral aplicando esta fórmula, va a ser igual a integral entre s infinito de 2 factorial sobre s al cubo de s. Si llevamos a cabo esa integración, eso nos da 2 factorial por s a la menos 3 más 1 sobre menos 3 más 1. O sea, nos da igual a menos 1 sobre s cuadrado. ¿Sí? Porque aquí tendríamos 2 y 2 se simplifican, nos queda, aquí queda s a la menos 2, o sea, menos 1 sobre s al cuadrado. Integral entre infinito y s, lo cual nos da 1 sobre s cuadrado positivo. Pero podemos ver pues que la transformada de Laplace de t es precisamente 1 sobre s al cuadrado, por resultado anterior. Entonces, ahí ya comprobamos pues que el teorema es cierto. ¿Qué hemos encontrado en consecuencia en términos más generales? Que una multiplicación por el tiempo en el dominio del tiempo de una cierta función, una multiplicación por el tiempo de una cierta función, se transforma de Laplace ese producto como una derivación en el dominio S. ¿Sí? O sea, tenemos que al multiplicar aquí f de t por t es equivalente a, en cuanto a su transformada de Laplace, a derivar en el dominio S a f de s. Y una división por el tiempo es equivalente, digámoslo así, en cuanto a su transformada de Laplace, a una integración en el dominio S. Entonces, dividir en el tiempo, en el dominio tiempo, a una función, se transforma, es equivalente a integrar en el dominio S a la transformada de Laplace correspondiente de esa función f, que está siendo dividida sobre el tiempo. Entonces, esta es una conclusión, digamos lo general, en cuanto a que la multiplicación por el tiempo en el dominio del tiempo se transforma de Laplace como una derivación en el dominio S y una división por el tiempo en el dominio del tiempo se transforma en el dominio del tiempo de la función. Se transforma como una integración en el dominio S. Vamos a ver ahora un teorema muy importante especialmente pues su importancia se da cuando introduzcamos las denominadas funciones de transferencia en el análisis de sistemas lineales. Esas funciones de transferencia me dan la razón entre una señal de salida y una señal de entrada. Entonces, esas razones se pueden expresar como una cierta transformada de Laplace
de una cierta función que se llama la función de transferencia. Entonces, ahí en esos sistemas, cuando introduzcamos pues esta teoría de transformadas de Laplace, en el análisis de sistemas, ahí este teorema de convolución va a ser importante. Entonces, si tenemos una función x de t que sea igual a la integral entre 0 y t de una función f evaluada en un argumento t menos y, multiplicando una función g evaluada en el argumento y ese producto integrado con respecto a la variable y entre 0 y t, a ese producto, a esta integral, se le llama la convolución entre las funciones f y g y se representa como f asterisco g. Entonces decimos que esa x de t igual a esta integral es la convolución de f con g o de f y g. Entonces esta integral es la convolución entre f y g. Ese es digámoslo, la jerga o los nombres que le damos a esa integral entre esas dos funciones. Entonces se cumple que la convolución entre f y g también se puede escribir al contrario. Entonces f evaluada en el argumento y g evaluado en el argumento t menos y. Veamos por qué eso se cumple. Definamos una nueva variable q como t menos y. O sea, este t menos y ahorita la vamos a llamar q. Entonces, la integral entre 0 y t de f de t menos y de g de y de y se puede escribir como f de q por g de t menos q. Entonces aquí queda g evaluado en t menos q y esto f queda evaluado en q. Cambian los por dq. Entonces, dq es igual a menos de y. Entonces, por eso aquí aparece el signo menos. Y entonces, cuando y vale 0, entonces q vale t. Entonces q vale t. Y cuando y vale t, q vale 0. Entonces q vale 0. Entonces cambian esos límites de integración cuando cambiamos de la variable y a la variable q. Entonces, ¿qué pasa? Que esta integral si yo cambio los límites de integración, pues cambia el signo. Entonces, al invertir los límites de integración, entonces esta integral se vuelve positiva. Entonces vemos que integral entre 0 t de f de q de g de t menos q de q resulta ser igual a integral entre 0 t de f de t menos y por g de y de y. O sea que la convolución f asterisco g es igual a g asterisco f. Entonces tiene esa simetría, digámoslo así, esa función de convolución entre dos funciones. Ahora veamos cómo sería la transformada de Laplace de esas funciones de convolución. O de la convolución pues entre dos funciones. Entonces, si aplicamos la definición de transformada de Laplace, si se cumple que f de t y g de t son seccionalmente continuas y de orden exponencial, o sea que son transformables de Laplace, entonces
Si definimos x de t como la convolución entre f y g, podemos escribir esta convolución como, f de t menos y por u de t menos y. O sea, hacemos ese traslado, multiplicamos f de t menos y por u1 de t menos y. O sea, ahí estamos tomando solamente los valores de t mayores que y. Entonces, esta función u de t menos y, para valores de y que sean mayores que t, es 0. Entonces yo puedo tomar aquí que para todos los valores, para todos los valores de y que sean mayores que t, este argumento va a ser 0. Entonces yo puedo evaluar la integral en todos los valores para valores de t que sean mayores que t, porque ya sé que se anulan. Entonces, evaluar al escribir así este argumento, agregando aquí f de t menos y por u de t menos y, entonces puedo evaluar en valores de t de y que sean mayores que t, inclusive llevarlo hasta infinito, y eso tiene que ser equivalente a evaluarlo entre 0 y t. Este u de t menos y simplemente hace que esos valores sean nulos cuando yo evalúe y por encima de t. Entonces, por eso integral entre 0 y t se convierte aquí en integral entre 0 e infinito cuando agrego esta función u de t menos y. Entonces, estas dos integrales me van a dar iguales. Entonces, aquí tenemos pues que esto es igual a 0 para y mayor que t, lo que justifica pues aquí el cambio de estos límites de integración. Entonces, la transformada de Laplace de esta convolución, pues por definición será igual a integral entre 0 infinito de a la menos st por integral entre 0 e infinito de f de t menos y por u de t menos y por g de y de t. O sea, estoy escribiendo esta convolución, la estoy escribiendo de esta manera. Entonces es lo que estoy haciendo acá. De t. Entonces, resulta que acá tenemos entonces una variable de integración t y una variable de integración y. Entonces podemos hacer esta separación f de t menos y por u de t menos y. Tomar aquí la integración con respecto al tiempo de ese producto, o sea, todo lo que depende de t, incluido e a la menos st, lo agrupo en una integración con respecto a t, y lo que depende solo de y, pues lo integro entre 0 y y, entre 0 e infinito, que es el otro límite para la variable y. Entonces, integral entre 0 e infinito de g de y, y entonces estas dos integraciones las puedo separar de esta forma y el resultado me debe dar igual. Entonces, ahorita podemos redefinir la variable t menos y como una nueva variable que vamos a llamar alfa. Entonces sea alfa igual a t menos y. Entonces aquí tendríamos f de alfa, u de alfa, y tendríamos e a la menos st, que en términos de alfa sería igual, t sería igual a alfa más y. Entonces aquí nos quedaría f de alfa por e a la menos st, pero st es alfa más y, por u de alfa. Pero u de alfa, si estamos integrando entre 0 e infinito, entonces, pues
en ese rango entre 0 e infinito, u de alfa pues es igual a 1. Entonces aquí me quedaría esta u de alfa, me quedaría simplemente pues 1, la puedo reemplazar por 1 porque los límites de integración no están teniendo en cuenta sino entre 0 e infinito y no antes de 0. Entonces, entre 0 e infinito, u vale 1. Entonces, por eso aquí ya desaparece u, o sea, es 1 simplemente. Entonces, quedaría f de alfa por e a la menos s alfa más y de alfa, ¿sí? Puesto que de t es igual a de alfa, ¿no? Si yo derivo acá, entonces si este diferencial de alfa pues es igual al diferencial de t. En esa integración y actúa como una constante. Entonces, este integrando resulta ser igual a este. Y esta otra integral pues sigue igual. Pero ahora podemos dejar acá en esta integración e a la menos s alfa y el otro término que sería e a la menos s y meterlo acá. Entonces nos quedaría e a la menos integral de f de alfa e a la menos s alfa de alfa por integral de entre 0 infinito de e a la menos s y por g de y de y. Pero resulta que esto es la definición de transformada de Laplace de la función f, y esto que está acá es la transformada de Laplace de la función g. Entonces, el resultado final es que la transformada de Laplace de la convolución de dos funciones es igual al producto de las transformadas de Laplace de cada una de las funciones. Ese es el resultado. Entonces, este resultado pues es importante porque en el análisis de sistemas de control van a aparecer funciones de este tipo multiplicadas que podemos deducir cuál es su comportamiento en el dominio del tiempo utilizando este teorema, digámoslo así, ¿sí? Que nos dice pues que si hallamos esta convolución entre f y g en el dominio del tiempo, entonces esa va a ser el comportamiento en el dominio del tiempo de este producto de transformadas de Laplace. Entonces es un teorema importante del cual vamos a hacer uso más adelante en otras sesiones cuando ya introduzcamos los sistemas lineales y sistemas de control lineal. Entonces, resumiendo, la transformada de Laplace de una función de convolución es el producto de las transformadas de las funciones de la convolución. Ese es este resultado. Muy bien. Entonces, finalmente, pues aquí unas tablas en las que podemos resumir varios resultados de los que hemos venido teniendo en estas dos sesiones de transformadas de Laplace parte 1 y transformadas de Laplace parte 2, que es importante tener presente. Entonces uno puede encontrar tablas de transformadas de Laplace en diferentes fuentes, en internet, etc. Pero aquí tenemos este resumen. Entonces acá, bueno, aquí simplemente es una asignación de orden de una secuencia de las distintas funciones. Entonces aquí en esta segunda columna tenemos una función f de t y en esta tercera columna tenemos la transformada de Laplace de esa respectiva función f de t. Entonces la transformada de Laplace de la delta de Dirac o impulso unitario delta de t, unitario se refiere a la magnitud, o sea, la integral de delta de t, es igual a 1. Su transformada de Laplace es igual a 1, el resultado que obtuvimos. El escalón unitario aquí lo denominan 1 de t. No utilizan la letra u de t, sino el símbolo 1, que es interesante trabajar también pues con esa simbología. En ciertos casos pues ayuda
a tener presente que se está trabajando con la función paso o la función step. Entonces, el escalón unitario, o la función escalón, 1 de t, su transformada de Laplace es 1 sobre s. Si f de t es igual a t, entonces tendríamos 1 sobre s cuadrado, su transformada de Laplace. Si la función fuera t a la n menos 1 sobre n menos 1 factorial, donde n es un número entero a partir de 1, entonces el resultado es 1 sobre s a la n. O t a la n es lo mismo que decir n factorial sobre s a la n más 1. Simplemente una extensión de esta misma, o una reorganización, digamos así, de esta misma transformación de Laplace. Entonces t a la n es lo mismo que decir n factorial sobre s a la n más 1, su transformada de Laplace. E a la menos e a la menos at es igual a 1 sobre s más a. T por e a la menos at es igual a 1 sobre s más a al cuadrado. Y bueno, así sucesivamente, t a la n por e a la menos at es igual a n factorial sobre s más a la n más 1, la transformada de Laplace de seno w es igual a w sobre s cuadrado más w cuadrado, transformada de Laplace de coseno wt es igual a s sobre s cuadrado más w cuadrado, seno hiperbólico de wt, coseno hiperbólico de wt. Entonces aquí vamos viendo sus distintas transformadas de Laplace. Entonces aquí continúa, aquí tenemos un total de 31 transformadas de Laplace de funciones típicas o importantes que permiten que no siempre pues tiene uno que estar hallando pues las respectivas transformadas de Laplace, puesto que eso ya ha sido calculado en muchísimos casos. Entonces aquí aparecen pues muchas funciones típicas en el dominio del tiempo y su contrapartida en el dominio S. Entonces, de la misma forma, podemos pensar que partimos al contrario, no de lo que conocemos en el dominio tiempo, sino de lo que sabemos por alguna razón en el dominio S. Entonces, si nosotros tuviéramos una función en el dominio S igual a w sub n cuadrado sobre S por S cuadrado más 2 zeta w sub n S más w sub n cuadrado, entonces podríamos pensar que mediante un procedimiento inverso de la transformada de Laplace, lo que ocurre es que ese procedimiento inverso nos debe conducir al dominio tiempo. Entonces, a ese procedimiento inverso lo llamamos la antitransformada de Laplace o transformada inversa de Laplace. Cualquiera de las dos es utilizada. El símbolo es L a la super menos 1. Entonces, L a la super menos 1 de esta función en el dominio S, o de cualquiera, vamos la más sencilla, transformada a la menos 1 de 1 sobre S cuadrado, pues eso es igual a T. Entonces, o transformada inversa de 1 sobre S cuadrado me da T. Transformada inversa de 1 sobre S a la N me da T a la N menos 1 sobre A a la menos 1 factorial. Y así sucesivamente. Entonces, la antitransformada de la columna 3 es la columna 2. O la transformada de la columna 2 es la columna 3. Entonces, uno puede encontrar tablas más amplias que abordan todavía pues muchas más funciones que estas que están aquí expuestas, pero estas que están aquí expuestas son muy utilizadas en muchos casos. Sin embargo, pues para visualizar más opciones de funciones f de t, se puede consultar diversos textos, incluso en internet uno puede encontrar tablas más amplias. Igualmente resumimos, aquí en estas tablas tenemos un conjunto de propiedades o teoremas que varios de los cuales hemos introducido en esta sesión y en la sesión anterior.
tenemos aquí, por ejemplo, que la transformada de Laplace de una constante A por una función f de t es igual a A por la transformada de la función f, o sea, f de s. Esta es la propiedad asociativa. Las transformadas de Laplace de derivadas de funciones, que dependiendo pues si tienen descontinuidades o no en t igual a 0. Entonces aquí la evaluación de la función debe diferenciarse si es el valor evaluado en t igual 0 menos o t igual 0 más. Generalizando a múltiples derivadas, aquí sería segunda derivada, aquí sería derivada enésima. Entonces, esta es la generalización para una derivada enésima de una función f de t, que planteamos también el resultado en esta sesión. La transformada de Laplace de la primitiva de una función f, o sea, la integral indefinida de f de t de t. Entonces, este resultado, que también se puede evaluar tanto en 0 más como en 0 menos. La transformada de Laplace de una múltiple integración de una función f de t. Entonces, acá tenemos la generalización correspondiente. Entonces, aquí teníamos para dos integraciones, aquí n integraciones, entonces esta es la generalización. La transformada de Laplace de una integral definida de una función, f de s sobre s, que la dedujimos acá. Aquí este resultado 10 lo podemos deducir a partir del teorema del valor final. O sea que el límite cuando t tiende a infinito de f de t es igual a f de s al límite cuando s tiende a 0 de s por f de s. A partir de ahí podemos deducir esta expresión. Entonces, digamos lo que esta expresión es el resultado del teorema del valor inicial, o sea que la integral entre 0 e infinito de f de t de t es igual al límite cuando s tiende a 0 de f de s, si la integral entre 0 e infinito de f de t existe. Entonces esto es válido si esta integral existe. Transformada de a la menos at por f de t es igual a f de s más a, lo dedujimos acá. Igualmente esta otra expresión, transformada de f de t menos a por la función escalón, también trasladada en el tiempo, una cantidad a, es igual a menos a s por f de s. Transformada de t por f de t, también lo vimos, multiplicar en el tiempo una función en el dominio del tiempo es lo mismo que derivar en el dominio S a su transformada de Laplace. La generalización de eso. Acá f de t dividir en el dominio del tiempo es lo mismo que integrar, se traduce en integrar en el dominio S. Escalizar en el dominio del tiempo es igual a multiplicar por la escala, digámoslo así, y evaluar la función de la transformada de Laplace de la función f con un argumento que sea igual a la escala por la variable s. Entonces, estas tablas pues son muy útiles y se pueden obtener en diversos textos, pero acá pues por supuesto hay otras propiedades, pero este es un conjunto importante de propiedades y las quizás más utilizadas y permiten hacer cálculos. Entonces, con esto pues terminamos esta introducción a transformadas de Laplace. A partir de acá empezaremos a utilizar esta teoría de transformaciones de Laplace en
la solución de ecuaciones diferenciales y a partir de ahí su uso en los denominados sistemas de control. Hasta una próxima sesión. Amigos, espero que esta sesión les haya sido útil. Si tienen dudas o les interesa algún tema específico, escríbanme al canal en los comentarios y podré responderles con un curso de interés o un video despejando dudas. Si este video les fue útil y de su agrado, déjenme un me gusta y compártanlo con amigos interesados. Nos vemos en la próxima sesión. Igualmente los invitamos a suscribirse a nuestro canal y activen las notificaciones para que les llegue la información a medida que nuevos productos estén siendo subidos a nuestro canal Aula Vanguardia.